orden. Por la orden de como van sendo as clases. Os luns, horarios, non me acordo, sei que hai acordeón, creo que de 5:30 a 7:30, de 5 a 6, bueno, non me acordo, da igual. Os luns acordeón, Quito, por favor, sube para aquí. Os martes, ese sí que me lo sé, de 7, no, de 7:30 a 9:30, el grupo de teatro. Jesús, por favor, se puede sentir para aquí. Os mércores, Loreto, panderetas. Os xoves temos patronase con PIB, non está de concepto, están pasándose ben, entón, xa lo veré despois. Os verdes temos de 5 a 6 e de 6 a 7 dúas clases de guitarra, con Luis, que non sei se vai só, o cara se sube, outra vez. Luis, estás arriba? Está aí. Panduria de 6 a 7 con Chus, que no se puede escuchar para allá. Que Jesús también es el profesor de talla, ¿verdad? Los martes, ¿verdad? Hay que recordar. Los martes también Jesús oraba de talla de cristal. Hay que conocer que sabes qué hacer. No, porque si no... Murieron los alumnos. No, es que se... No, si yo doy dos, que no... que estaría guay que se lo contedes, porque la verdad que non fixemos moito, pero fixemos cosas bastante chulas, apenas non pusemos, vale? Pero se podo na rede, publicaré algún puntinho de que fixemos que quedan cosas moi chulas. Entón, nada, simplemente como dicen antes, dar as grazas, porque quedarse en esta seguro non existiría, porque nadie a xente que fai cousas completamente voluntarias toda a semana, tirando en casa de bolillos, tiradorcillos, actividades variadas, compaginar en otras actividades, opinar viajes. Al final é difícil, porque al final van los gratis e moito deles. Porque digo, hai xente que a veces intentamos facer unha actividade nova. Algunas veces intentamos facer unha actividade nova. ¿Canto pagades? No, nada. Non ven. Vale, entón, al final, que tenemos xente que quera facer porque sí, por amor al arte, contribuir, e pasar tempo juntos, digo que tenes. Vale, un aplauso. Entonces nada, con los monitores podés... Bueno, pues una foto. Perdón, la fotógrafa. Ay, no, la fotógrafa está fuera de control.
Pero abrácense. ¡A poco!